Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gusto que el Señor nos permita hoy estar juntos nuevamente, disfrutando de un nuevo tiempo de enseñanza. Los invito a cada uno de ustedes a que inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y estemos en contacto con el Señor, todos juntos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por esta nueva semana que ha pasado. Gracias por todo este año en el que tú nos has sostenido, en el que hemos visto tu mano, hemos visto tu provisión, tu amor, tu misericordia, tu gracia en cada una de las cosas que hemos vivido. También, Señor, te agradecemos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú obrando en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras familias, de nuestras vidas, en nuestro andar, nuestro pensar y en cada actividad que nosotros hagamos, Señor. Te agradecemos por este tiempo, te bendecimos, Señor, te honramos, glorificamos tu nombre, Señor, y te agradecemos por mandar a tu Hijo a morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados y en lugar nuestro. Te pedimos que en este tiempo sea tu Santo Espíritu hablando y nosotros callando, Señor. Te pedimos que la enseñanza que sea dada hoy, Señor, se haga rema en nuestros corazones, que se haga raíz en nuestros corazones y que vayamos actuando conforme a lo que tú quieres y agarrados de tu mano, Señor. Te agradecemos por todo esto y te pedimos que bendigas a cada una de las personas que hoy han dispuesto su corazón y su tiempo para conectarse, Señor. Te pedimos por todas sus ansiedades, sus angustias, por todos los problemas que ellos tengan. Te pedimos que seas tú dándoles la fortaleza para seguir adelante y sobre todo seguir adelante de tu mano, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que nos va a enseñar esta noche tu amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos y hermanas, esta noche nos estamos reuniendo para compartir una parte que personalmente me encanta. Es una historia muy apasionante, es una historia en la cual cada uno de nosotros vamos a aprender acerca de la dependencia de Dios. El título que nos ha dado el Señor para esta noche es Caminando sobre el agua. Para que veamos un poquito la referencia, esto se encuentra en Mateo 14, 22, 33, que tiene como subtítulo Jesús anda sobre el mar. En realidad nuestra referencia es de la Reina Valera contemporánea. Digo, de la Reina Valera 60, perdón. Ahora, vamos a comenzar la enseñanza de esta noche con una ilustración. Una ilustración que se llama La piedra en el camino. Una antigua parábola cuenta que cierto rey colocó intencionalmente una gran piedra en uno de los caminos más transitados de su reino. Luego, junto a uno de sus siervos, se esconde para ver qué reacciones tenían los transeúntes, las personas que iban pasando por ese camino. Primero pasaron unos lugareños, que en lugar de quitar la piedra, simplemente la rodearon y siguieron su camino. Luego pasaron unos mercaderes con sus carretas repletas de mercancía. Primero criticaron al rey por no limpiar las vías y luego siguieron su ruta yendo por un lado. Luego pasan otros transeúntes más tarde, pero ninguno de ellos hace el intento siquiera de mover la piedra. Entonces se acerca un campesino con una carga de hortalizas sobre la espalda, observa la piedra y después de colocar el saco de hortalizas en el suelo, la empuja con todas sus fuerzas hasta quitarla del camino. Cuando él ya se retiraba, nota que justo donde estaba la piedra
había una bolsita junto a una nota. Cuando abre la bolsa, encuentra que contenía varias monedas de oro. Y cuando abre la nota, se da cuenta que había algo escrito allí. Y eso decía, estas monedas son para la persona que se tome la molestia de mover la piedra del camino. Y al final decía, atentamente, el rey. Hay una valiosa lección, hermanos y hermanas, en este relato. Una piedra en el camino no tiene por qué ser necesariamente un obstáculo. En Cristo es una oportunidad. Es una situación que Dios utiliza para formar nuestro carácter y dependerá de nosotros que la veamos como un obstáculo, si la vemos de forma natural, o la veamos como una oportunidad de crecimiento en Cristo Jesús. Durante nuestras vidas, en muchas oportunidades se han presentado problemas que realmente han sido obstáculos para nosotros. Y es muy difícil que nosotros, en nuestra carnalidad, viendo de manera natural, podamos comprender que esas circunstancias no son nada más que situaciones que Dios ha permitido que pasaran para formar en nosotros lo que Él quiere. Nuestra forma de ver las cosas nos ubica realmente en el estado espiritual en que nos encontramos. En 1 Corintios 2:14 la palabra del Señor nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es evidente que muchas oportunidades, muchos de estos obstáculos que aparecen en nuestras vidas, son producto de nuestra desobediencia a Dios, la cual nos ha llevado a tener que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones lejos de su voluntad. A veces es difícil comprender y ver la luz de Cristo en medio de esa oscuridad que nos está invadiendo en ese momento. Pero hermanos y hermanas, hay algo muy claro. Dios siempre está presente y siempre nos está llamando a tener fe en Él, ya que solo Cristo es quien puede ayudarnos a dar pasos en fe, incluso en medio de cualquier circunstancia que a nuestros ojos puede ser catastrófica y que también nos está comenzando a ahogar. Este tipo de circunstancia es la que el Señor nos presentó hoy para compartir. Para entrar en contexto, estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Recordemos algo de lo que hablamos el anterior domingo en nuestro estudio. Juan el Bautista es encarcelado por Herodes, pero él tiene miedo de matarlo porque había mucha gente que creía en Juan el Bautista y ellos podían crear algún disturbio. Durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de su esposa baila delante de él, produciendo que él quede totalmente enamorado de ella. Entonces Herodes le dice, ¿qué quieres? Te prometo que te voy a dar lo que tú quieras. Y su madre presiona a la muchacha para que le pida la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba haciendo un perjuicio para los planes que tenía esa mujer. Entonces el rey Herodes da la orden y decapitan a Juan en prisión y le llevan la cabeza en una bandeja. Los discípulos de Juan el Bautista buscan su cuerpo, lo entierran y le cuentan a Jesús lo ocurrido. Jesús, cuando escucha esto, sale en una barca a un lugar alejado para estar a solas. La gente se entera dónde iba a estar Jesús y de muchas ciudades van a verlo. Jesús baja de la barca al cruzar el mar de Galilea y se encuentra con una gran multitud. Siente compasión por ellos y comienza a sanar a los enfermos. Los discípulos se le acercan y le dicen que están en un lugar alejado y que le digan a la multitud que se vayan a comer algo, que se vayan a comprar comida a las aldeas que estaban cerca porque ya era tarde. A lo cual Jesús les dice que les den de comer. Solamente tenían 5 panes y 2 peces. Jesús manda a traerlos, los toma, mira al cielo, ora, los bendice y los parte en trozos y envía a sus discípulos a distribuir a toda esa multitud. Toda esa multitud come hasta saciarse y recogen 12 canastas de lo que sobra. 5,000 hombres son alimentados, además de mujeres y niños.
Ahora vamos a continuar ese relato que hoy hemos titulado Caminando sobre el agua, en el cual yo estoy seguro de que muchos de nosotros nos vamos a ver plenamente identificados. Los invito a cada uno de ustedes que me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo 14, verso 22 al 33. Tiene como subtítulo Jesús anda sobre el mar. Mateo 14, 22 al 33. La palabra del Señor dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos desarrollando eh, verso a verso todo lo que hemos leído ahora. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús sintió que era muy importante para él y sus seguidores que dejaran el lugar rápidamente. Quizás podía ser para evitar que las multitudes se aferren a él solamente como un recurso para conseguir comida diaria. Él no necesitaba que lo vean como el proveedor de comida, sino más bien que la gente sienta la necesidad espiritual de reconocerlo como su Señor y Salvador. Aquí viene la primera enseñanza de la noche. Cristo quiere que lo busquemos porque necesitamos de Él, y no solamente porque necesitamos beneficiarnos con algo. Por lo tanto, Jesús hace que sus discípulos entren en la barca. En realidad hubieron varias razones por las cuales Jesús pudo haber hecho esto. Tal vez hecho esto porque él quería tiempo a solas para orar. Tal vez quería descansar un poco de la multitud que había tenido. Y tal vez porque quería que la multitud se dispersara para evitar un poco todo el revuelo que estaba causando el hecho de que todos lo veían a él como al Mesías que tenían ellos en su idea. Esto era algo que Jesús había hecho en alguna oportunidad. Vámonos a Juan 6:15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces estamos notando que cada milagro que había hecho Jesús provocaba que la multitud de personas respondan de acuerdo con su idea y la expectativa que ellos tenían acerca del Mesías prometido, de acuerdo a las profecías que existían en las Escrituras. Una de las profecías venía de parte del profeta Jeremías en Jeremías 23:5, que dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Entonces, aquí estamos viendo que los israelitas, los judíos, veían al Mesías como alguien que iba a entrar y armar guerra para liberarlos, como alguien que iba a tener un poder político y poder en cuanto
y un poder militar, ¿ya? Jesús estaba haciendo esto porque realmente estaba consciente que también todo tenía que hacerse en el tiempo y de acuerdo a la voluntad de Dios. Vámonos al verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Algo muy importante es que Él es el único que se queda a despedir a todas las personas, que de hecho no eran pocas. Ya vimos que eran más de 5,000 personas. Y luego de despedir hasta la última, sube al monte a orar para encontrar la paz que tanto necesitaba después de esa jornada tan ajetreada, en la cual seguramente había gente que lo acompañaba, que daban gritos, que aplaudían, que causaban alboroto y que sucedían muchas otras cosas más. Entonces aquí viene otra enseñanza para nosotros. El ejemplo de Cristo nos muestra que el único lugar en el que podemos encontrar verdadera paz es en comunión con Dios. Jesús era muy constante en el tiempo que pasaba a solas con su Padre. En medio de su gran ministerio, él nunca había descuidado la oración. Aquí viene otra enseñanza. Jesús nos enseña lo importante que es tener nuestro tiempo de oración. Un teólogo que apellidaba Trapp decía, la oración en secreto llena el alma, así como los bocados secretos alimentan el cuerpo. Vámonos al verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mientras los discípulos estaban en peligro, Cristo estaba orando por ellos. Es lo mismo que hace por nosotros. Interceder delante del Padre por cada uno. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí estamos viendo claramente que la palabra de Dios nos dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo, rompiendo toda idea religiosa de que la madre de Cristo, María, es intercesora, lo cual es una enseñanza completamente antibíblica. El mar de Galilea era muy conocido por sus tormentas repentinas. Y durante esta tormenta Jesús no estaba en la barca con sus discípulos. Vámonos al verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando la palabra nos dice más a la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando que aproximadamente era entre las 3 y 6 de la mañana. Para entender este verso es importante que tomemos algunos detalles que aparecen en Marcos 6, 47, 52. Aquí dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús va hacia sus discípulos cuando la barca está en medio del mar. Y después de que todos estos discípulos estaban tan agotados de tanto remar en contra de las olas y la tormenta con ese viento tan fuerte. Esto es algo, hermanos y hermanas, que nos ocurre a muchos de nosotros. Jesús viene al encuentro. Jesús viene a nuestro encuentro en medio de las tormentas de nuestra vida, cuando los problemas ya nos están rebasando y nosotros muchas veces tratamos de pasarlos remando lo más fuerte que podamos hasta llegar al cansancio, cuando ya no podemos más con todo lo que está ocurriendo. Cristo
viene a buscarnos. Vámonos al verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces los problemas nos impidieron ver al Señor viniendo a nuestro encuentro en medio de ellos? Esto es algo muy común para cada uno de nosotros. Cuando las circunstancias de la vida se tornan difíciles, se forma una tormenta que lo único que hace es poner nuestra vista en el problema, impidiendo que veamos al Señor caminando sobre ese problema que nos ahoga, impidiendo que reconozcamos que Dios obrará incluso en medio de esa dificultad. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas, no temáis, dice, ¿no? Jesús no vino a los discípulos para turbarlos o asustarlos. Es por eso, por lo que rápidamente les habla y les da consuelo en medio de esa tormenta. Hay dos buenas razones, queridos hermanos y hermanas, para deshacerse del temor. Una razón puede ser que el problema no es tan grande como lo pensamos. Tal vez tienes temor porque exageras al verlo o te estás imaginando y estás entrando en ansiedad para ver qué consecuencias va a traer. Y la otra razón es que, aunque el problema puede ser real, existe una solución y una ayuda aún más grande que el problema, la cual viene obviamente de parte de Dios. Cuando aquí en la palabra en este verso nos está diciendo no temáis, es una de las 365 veces que la palabra de Dios nos dice no temas. Es lo mismo que en este momento te está diciendo el Señor a ti, hermano o hermana. El Señor te está diciendo, hijo mío o hija mía, no temas por lo que te está ocurriendo ahora. No temas por lo que está pasando ahora en tu vida. No estás sola. No tienes por qué sufrir sola. Estoy contigo. Lo único que necesito que hagas es creer y confiar ciegamente en mi palabra. No le busques errores que solo tu corazón y tu mente inventan. Solamente cree. Hijo o hija, desde el principio siempre fuiste y siempre serás importante y único para mí. Yo lo único que necesito es que creas firmemente en mí. Verso 28. Entonces les respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El único que respondió a Jesús fue Pedro. El único que ha reconocido su voz en medio de la tormenta. Aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Puedes reconocer la voz de Dios en medio de tus problemas? ¿O solo estás tratando de buscar a alguna persona que en su mayoría no es creyente para que te aconseje cómo solucionar tus problemas de acuerdo a cómo esa persona ve la vida? Que casi siempre esa perspectiva es opuesta a la de Dios. No tenemos ni la menor idea de lo que ocasionó a Pedro a hacer tal, tal pregunta o a decirle eso al Señor. Pero su fe en Jesús ha sido realmente notable. Realmente responde a la invitación de Jesús y salió de la barca. La petición de Pedro en ese momento es algo muy audaz, pero los discípulos
Recordemos que cada uno de ellos han sido entrenados por un tiempo y se les ha dado la orden y el poder para hacer el mismo tipo de milagros que Jesús estaba haciendo. Vamos a ver en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este hombre, Pedro, este pescador, conocía y respetaba los peligros que podía traer una tormenta y las olas en el mar, específicamente en el mar de Galilea, que lo conocía muy bien. Pero él no duda ni un solo momento en seguir a Cristo en medio de su caminata sobre el agua, esa caminata sobrenatural. Aquí les hago otra pregunta. ¿Tenemos el mismo sentir que Pedro? ¿Seguir a Cristo en medio de cualquier dificultad? Vámonos al verso 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La fe de Pedro lo llevó a caminar sobre las aguas en el momento en que escuchó la voz de su Señor que le dijo, ven. Eso solamente nos refleja una cosa. Estamos viendo un corazón dispuesto y un corazón sensible a la voz de Dios. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere. Un corazón que responda al llamado de Dios. Un corazón que haga las cosas como Dios te dice. Pedro camina sobre esa tormenta. Esa tormenta que los estaba atacando, y no solamente atacando, sino sobrepasándolos. Es lo mismo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Que nuestra fe sea tan cimentada en Dios y sea tan fuerte que nos permita caminar de la mano de Dios sobre esos problemas que tenemos en la vida y que a veces nos va sobrepasando o ahogando. Vámonos al verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Queremos que yo quiero que por un momento cada uno de nosotros nos imaginemos esta maravillosa imagen de caminar en fe. Estamos viendo que Pedro pudo hacer lo milagroso que era caminar sobre el agua cuando sus ojos estaban fijos en Jesús. Pero cuando él ve el viento fuerte, comienza a tener miedo. Él comienza a turbarse por ese miedo y comienza a hundirse. Eso solamente significa una cosa. Pedro duda. Aquí estamos viendo la lucha de Pedro con su carnalidad. Al ver la tormenta y el viento que soplaba, ha tenido miedo y se comienza a hundir. De la misma forma en que algunos de nosotros hacemos cuando estamos atravesando nuestros problemas con Dios. Dudamos de que Dios nos pueda ayudar a pasar y sobre todo dudamos que Dios nos ayude a superar ese momento. Miramos el problema, miramos las circunstancias y dejamos de ver a Cristo, lo cual lo único que hace es enfocarnos en el problema y no en la salida que Dios nos está brindando. Pedro caminó sobre el agua, pero tuvo miedo del viento. Así es la naturaleza humana. A menudo, cuando Dios nos está llevando a hacer grandes cosas,
Nos sentimos culpables de cosas pequeñas que lo único que hacen es hacernos dudar. Aquí estamos viendo que la fe junto a la obediencia nos lleva a la victoria en Cristo Jesús. Pero cuando no hay fe, desobedecemos a Dios. Y eso, lo único que produce en cada una de nuestras vidas es hundirnos en la dificultad. En medio de todo esto, Pedro mira la necesidad de salvación. Es por eso que en el final de este verso le dice, Señor, sálvame. Incluso cuando Pedro había fallado, Jesús estaba ahí para salvarlo. Pedro sabía a quién clamar en el momento de crisis. Pedro sabía a quién clamar en el momento de ese problema. Entonces Jesús lo toma de la mano y lo lleva a la barca. Esta ha debido ser la escena más recordada en la vida de Pedro. Pedro caminando sobre el mar, sujeto a la mano de Jesús, es la misma imagen que nosotros tenemos siempre. Aunque a veces no nos damos cuenta y pensamos que estamos solos, cuando a veces estamos atravesando los problemas y los superamos, Cristo está sujetando nuestra mano, caminando con nosotros, tal como nos dice el Salmo 23:4 en la primera parte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora vámonos al verso 31. Al momento Jesús, recordemos que en el anterior verso, ¿no es cierto? Para no perder el hilo, Pedro siente miedo debido al viento y comienza a hundirse y le dice, Señor, sálvame. Ahora en el verso 31 le dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, agarró su mano, ¿no? Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una vez que Jesús rescató a Pedro, habló con él acerca de su poca fe. Esta poca fe ha sido la que lo ha guiado a la duda y a la distracción. Y la que ha logrado que Pedro se hunda en el mar bajo el viento y las olas. En realidad, sí, tenemos algo muy importante que ver aquí. No ha sido la violencia de los vientos, ni cómo rugían las olas, lo que ha puesto la vida de Pedro en peligro, sino lo que ha sido la poca fe. Aquí Pedro nos muestra dos cosas fundamentales. Primero, las debilidades o la debilidad de la poca fe. La poca fe regularmente aparece en lugares donde se espera que haya mucha fe. La poca fe va en busca de señales, en busca de sentir algo. La poca fe provoca que cada uno de nosotros tengamos una opinión demasiado alta de nosotros mismos, la cual nos hace creer que nosotros podemos solucionar nuestros problemas solos. La poca fe se mueve en torno a las circunstancias del momento. Y la poca fe nos hace exagerar en la manera en la que nosotros vemos los problemas. Pero dentro de todas estas cosas malas que trae la poca fe, también hay algunas cosas buenas. La poca fe muchas veces es verdadera, pero cuando esa poca fe nos hace ver la misericordia y la gracia de Dios, es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Esa poca fe muchas veces nos lleva a obedecer la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Esa poca fe lucha para llegar a Jesús. Muchas veces logra cosas grandes, pero lastimosamente solo por un tiempo. Muchas veces nos lleva a orar pidiendo ayuda a Dios y su salvación en medio de los problemas que nos están ahogando. Y lo más lindo cuando escuchamos la voz de Dios, el llamado de Dios es que esa poca fe se convierte en una seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo está allí en nuestro socorro.
Esto nos tiene que llevar, hermanos y hermanas, a hacernos algunas preguntas. Si dices, si decimos que creemos, ¿por qué dudamos que Dios está en medio de nuestros problemas? Si tenemos fe, ¿por qué es tan poca en medio de las dificultades? Si dudamos que Dios está presente en medio de nuestros problemas, ¿por qué decimos que creemos? La pregunta que le hace aquí Jesús a Pedro es: ¿por qué dudaste? Jesús solamente hace esa pregunta después de que Pedro estaba a salvo, después de que él lo agarra de la mano y lo saca de lo que se estaba hundiendo. Sin embargo, en ese momento, la pregunta de Jesús es algo totalmente razonable y es algo que también a veces nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Por qué ha dudado Pedro? Para eso es necesario que nosotros entendamos qué es dudar. Dudar es estar dividido entre dos posiciones. ¿Creo o no creo? La verdadera fe, hermanos y hermanas, es estar enfocado en Cristo, es creer en Cristo 100%. Si tenemos un 0,0001% de duda, ya no es fe. Muchas personas que ven las cosas naturalmente, a veces pueden decir que hay algunas razones para dudar de Jesús y sus promesas. Pero vamos a ver ahora que esas razones no tienen ningún fundamento. Ellas dicen muchas veces que Dios no cumple su promesa, la cual está respaldada en la palabra de Dios. Esa gente piensa que su problema es nuevo y es tan difícil como para que Cristo pueda ayudarlos. A veces esas personas que ven las cosas de manera natural anulan las promesas de Dios y consideran que ya no son válidas. Entonces todo eso les lleva a pensar una cosa, que Dios ha cambiado. Por supuesto, hermanos y hermanas, que ninguna de estas razones es posible y es valedera. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Veamos Números 13, 23, 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez ha prometido sin cumplir? La segunda razón es que Dios siempre está con nosotros para rescatarnos, tal como nos los presenta en el Salmo 91:15. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. La tercera razón es que sus promesas son eternas. Tal como nos los dice Primera de Juan 2:25. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Y la cuarta razón es que Dios nunca cambia. ¿Por qué? Porque es parte de su carácter, es parte de sus atributos, es parte de lo que Él es lo que se llama la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, tal como nos dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Una herramienta que el Señor nos ha dado y que la palabra nos va presentando constantemente
es ir viendo algunas circunstancias en nuestra vida y poner un poco, a veces hasta un poquito de lógica en realidad. Es por eso que para enfrentar nuestras dudas tenemos que hacernos algunas preguntas. Cuando estemos en problemas y nos estemos enfrentando algunas dudas, tenemos que preguntarnos tres cosas. ¿Hay alguna razón para dudar de Dios? ¿Hay alguna excusa que apoya nuestra duda? Y la tercera, que es muy importante, es, ¿sacaré algo bueno al dudar de Dios? Vámonos al verso 32 y 33, los últimos versos. Y buscando ellos, subieron en la barca. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Estamos viendo que aquí los discípulos están cambiando rápidamente de temer a la tormenta a adorar a Jesús. Esta es una reacción lógica. ¿Por qué? Porque Jesús les había mostrado su poder caminando sobre el agua. Y no solamente él, sino agarrando de la mano a Pedro, que era el líder de los discípulos, y llevándolo caminando hasta la barca. Y no solamente caminando, sino que Jesús entra en la barca y el viento se calma, la tormenta se calma. Pero yo creo que lo que más les ha impactado a estos discípulos es el amor que Jesús ha mostrado al cuidar a Pedro cuando él se hundía debido a su duda. Esta es la primera vez, hermanos, que en la palabra estamos viendo un reconocimiento tan claro y tan abierto de que Él es el Hijo de Dios de parte de sus discípulos. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender, que cuando superemos una dificultad, gracias a Dios, tenemos que darle la alabanza, la gloria y la honra que merece. En este relato, queridos hermanos, hemos visto dos cosas muy importantes: el poder y la misericordia de Cristo y la incredulidad y la duda de uno de sus discípulos. Es importante que cada uno de nosotros nos miremos ante el espejo de la palabra y nos pongamos delante de Dios para ver si realmente tenemos fe en Cristo. Si creemos que todas las cosas, como dice su palabra, para los hijos de Dios son para su bien. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a examinar nuestros corazones y ver si lo que nos desenfoca de Cristo tiene que ver con alguna actitud nuestra, con algo nuestro, con algo de nuestro yo, algo que tal vez aún nos está generando culpa o algo que tal vez nos está haciendo buscar cosas malas en Dios, lo cual lo único que produce es duda. Por lo tanto, no estamos creyendo en Dios y no estamos creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los animo a cada uno de ustedes a orar. Primero, pidiéndole perdón si alguna vez hemos dudado de Él. Pedirle perdón a Dios por pensar que a momentos, cuando estuvimos pasando alguna dificultad, hemos creído que estábamos solos. Pedirle perdón a Dios por creer más en nuestra autosuficiencia y dejarlo de lado a Él. Como hijos de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a caminar sobre las aguas, a caminar sobre esos problemas,
pero no a caminar solos, no a caminar de acuerdo a nuestro propio esfuerzo o a nuestra autosuficiencia, sino más bien a caminar sobre esas aguas sujetados fuerte de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, hermanos y hermanas, que esta noche el Señor ha tocado nuestros corazones y nos ha hecho pensar a cada uno de nosotros acerca de qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. A pensar acerca de qué nivel de dependencia tenemos de Dios. Realmente muchas veces nosotros creemos que estamos en un nivel de dependencia total con Dios, pero la verdad es que es una mentira. Eso es una mentira total, porque en el momento en que se aparece un problema, lo único que nosotros hacemos es agarrar y buscar a nuestro amigo o amiga al que nunca tal vez le ha importado acercarse a Dios. A ese amigo que tal vez nunca te va a poder dar un consejo bueno, porque él está en las mismas dificultades que tú. Entonces es importante que nosotros, cuando tengamos duda, lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios. Y después buscar a Dios en oración, buscar a tener un tiempo con el Señor y decirle, Señor, ya no puedo con esta situación, ya no puedo con esta enfermedad, ya no puedo con esta situación que no puedo superar. Estoy con el corazón roto, estoy totalmente desarmado, pero sé que lo único que tengo es a ti. Sé que todo lo que veo es oscuro, pero la única luz que veo en mi camino eres tú, Señor. Eso es, hermanos y hermanas, lo que tenemos que hacer. Al igual que Pedro, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, tenemos que saber reconocer la voz de Dios que nos dice no teman y sobre todo responder en obediencia. Los invito a escuchar una alabanza y luego, si hay alguna duda, hay alguna pregunta, pues quisiera que la hagan y y si no, pues vamos a orar y nos vamos a despedir. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz
Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Amén. Amén, Señor. Gracias porque nos das la paz que necesitamos en los momentos en que realmente nos sentimos superados por las situaciones. Los invito a que nos acompañen en oración. Pues oremos, hermanos, oremos. Podemos pedirle a Jacqueline que ore y que pues ya despedimos. Bueno, vamos a tener un par de indicaciones después y ya nos despedimos. Por favor, mamita, acompáñanos en oración. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a entregar primeramente
fe el estudio de hoy. Agradecemos, Padre amado, por este estudio que nos has dado, para que sea de guía para nuestras vidas y nos ayude en todo nuestro caminar. Mi Padre amado, te agradecemos por esta semana que empieza hoy día. Amado, entregamos esta semana, dejamos en tus manos, que tú seas quien nos guíes en todo lo que hagamos, en todo lo que tengamos planeado, Padre amado. Te agradecemos por todo el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.